Puede que la reina Nefertari sea de las reinas más romantizadas e idealizadas en cuanto a su rol de consorte elegante y delicada, porque siempre aparece como tal impecable en sus representaciones a lo largo del arte egipcio. Pero además de todo esto, también fue una mujer real de carne y hueso. Así que en este vídeo vamos a intentar desvelar los secretos de la reina Nefertari y ver quién es esa mujer real de carne y hueso detrás de la leyenda. Comencemos. Hablemos en primer lugar del origen familiar de Nefertari, que es otra de esas preguntas que no tienen una respuesta clara en egiptología. Para variar, ya nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y es que en sus inscripciones siempre aparece como reina. No tenemos muchos registros arqueológicos que hagan referencia a Nefertari antes de su papel de reina consorte del famosísimo faraón guerrero Ramsés II, pero tenemos algunas pistas que nos pueden hacer una idea de quizá cuál era el origen familiar de Nefertari. En 1904, Ernesto Schiaparelli encontró la tumba de la mismísima reina, la tumba de Nefertari, que se encuentra en el Valle de las Reinas y que puedes visitar perfectamente hoy en día si vas a Egipto. Es una tumba que es excepcional, puede que la tumba más bonita de Egipto, porque está perfectamente conservada en cuanto a la policromía de su decoración, sobre todo en las salas de la entrada. Es una auténtica maravilla, tanto que algunas personas cuando entran realmente no creen que sea original. Lo cierto es que a pesar de la buena conservación de sus pinturas, que por supuesto también han sido restauradas muy respetuosamente, la tumba ya había sido saqueada en la antigüedad, por lo que Ernesto Schiaparelli no encontró nada excepcional que formara parte del ajuar funerario de la reina, ni su ataúd, y tampoco a la reina en sí, aunque ahora voy a dar un pequeño apunte al respecto de esto, pero encontró algunos restos que formaban parte de su ajuar funerario y también restos de una momia que probablemente sea la momia de la misma reina, o eso se cree. Y entre los restos que formaron parte de su ajuar funerario se encontró un pomo que tenía una inscripción donde aparecía el nombre de la reina Nefertari y el nombre de un antiguo rey de Egipto, el rey Ay. Y no sé si te sonará de algo Ay, pero vamos a rememorar y a refrescar la memoria. Aproximadamente un siglo antes del acontecimiento de la vida de Nefertari y de Ramsés II, nos encontramos con un Egipto bastante convulso. ¿Te acuerdas del faraón Akenatón y su también muy bonita reina Nefertiti? Bueno, pues encontramos que a la muerte de Akenatón tenemos una etapa bastante complicada en la historia de Egipto, de la que te hablo en otros vídeos en mi canal de YouTube, y luego tenemos el reinado de el Tutankamón. Hago señal aquí a la réplica de su máscara, de Tutankamón. Y bueno, cabe preguntarse, ¿y quién gobernó Egipto después de Tutankamón? No sé si te acuerdas. Pues tenemos a dos faraones más, que son los dos últimos faraones de la dinastía 18. En primer lugar tenemos a Ay y en segundo lugar tenemos a Horemheb. Ay era el visir y Horemheb era el general. Y este Ay, que gobernó Egipto durante poco tiempo, pero que fue una figura política muy importante en su época y que además se cree que pudiera ser el padre de la misma Nefertiti, pues este es el Ay que aparece en la inscripción del pomo que encontró Ernesto Schiaparelli en 1904 en la tumba de Nefertari. Por lo que algunos investigadores piensan que quizá Nefertari estaba vinculada a la familia de Ay y por lo tanto sería familia de la misma Nefertiti. Obviamente ha pasado ya bastante tiempo, Ay no va a ser su padre, pero podría tratarse de un abuelo o de un bisabuelo. ¿Y qué sabemos del origen geográfico de la reina Nefertari? ¿Dónde nació? Esto es algo que tampoco podemos saber al 100%, pero hay algunos indicios que nos hacen pensar que Nefertari pudiera ser originaria de la ciudad de Tebas, una de las ciudades más importantes de Egipto, había sido capital y seguía siendo un lugar muy importante a nivel religioso y político en todo Egipto. ¿Y cómo es así? Pues porque en las inscripciones Nefertari es muchas veces referida como amada de Mut, haciendo referencia a la diosa Mut, que es una diosa de la ciudad de Tebas. Ya sabéis que los egipcios gustaban de organizar a sus dioses en tríadas sagradas que estaban vinculadas a localidades específicas de su país. Y la tríada sagrada de la ciudad de Tebas está formada por el dios Amón, su esposa consorte, la diosa Mut, y su hijo en común, que es el dios
Honsu. Como decía, por desgracia, no tenemos muchos registros que nos hablen de la vida de Nefertari antes de convertirse en reina, pero parece que ya estaba casada con Ramsés II cuando este alcanza su posición de gobernador, de faraón. Y el primer monumento, el más antiguo, en el que aparece Nefertari es en la tumba de un oficial importante que se llama Neb-Wenenef. Este oficial tiene su tumba en la necrópolis tebana, concretamente en la orilla occidental de la ciudad de Luxor hoy en día, que es la Tete 157. Este oficial había sido toda su vida sacerdote de la diosa Hathor en Dendera y otros cargos sacerdotales que tenía, y en algún punto a principios del gobierno de Ramsés II, Neb-Wenenef iba a ser ascendido a un cargo mucho más importante, el cargo de sumo sacerdote de Amón. Es un cargo que era tan importante que era el mismísimo faraón el que lo dotaba. Y en su tumba aparece este hombre, Neb-Wenenef, siendo ascendido por parte de Ramsés II, acompañado por su reina consorte Nefertari, que ocupaba obviamente un cargo político muy importante, pues el cargo de reina no es solamente nominal, sino que además tiene toda una simbología detrás y también puede ocupar actividades políticas dentro del gobierno. Y es que todos los reyes de todas las épocas y todas las reinas de todas las épocas son tal también por su lista enorme de títulos. ¿Es o no es así? Y Nefertari no podía ser menos. Ella, además del gran título por excelencia que ostentó, que es el de Gran Esposa Real, era la gran esposa real y la favorita de Ramsés II durante mucho tiempo. Luego hablaremos un poco más de la vida personal de Nefertari, por supuesto. Pues también tiene los títulos de Señora de las Dos Tierras, Nebet Tawi, haciendo referencia pues a su lugar que ocupa como consorte del propio faraón, madre del rey, pues ella había sido madre, se cree al menos que de 4 varones, de los que alguno pudo haber sido faraón. Lo que pasa es que Ramsés II vivió tanto tiempo que vio cómo sus hijos se morían. Esa es otra historia también de la que hablaremos más adelante. El título más conocido de Nefertari es Por la que brilla el sol, que es el título que aparece en el templo que su esposo, el faraón Ramsés II, le dedicó en la zona de Abu Simbel, y aquí aparece muy comúnmente como Por la que brilla el sol, además de que en este templo la misma Nefertari se considera una encarnación de la diosa del amor, Hathor. ¿Pero qué significa todo esto? Toda esta gama de títulos que ostentaba Nefertari o cualquier otra reina. Esto responde al cargo que ella estaba ocupando. Igual que se consideraba que el faraón era la encarnación del dios en la tierra, con un papel político de poder asegurar el orden cósmico aquí en la tierra para controlar a los enemigos y a todas las fuerzas negativas, como podría ser ese concepto que ellos tenían de Isefet o de Yu, que vendría a ser traducido como el mal, pues la reina consorte también ocupa el lugar de encarnación de ese papel, de ese rol que tenía la diosa en la mitología egipcia y en la cosmogonía egipcia, que vendría a ser la de acompañar al faraón y la de ser también madre del progenitor de Egipto, como por ejemplo lo podemos encontrar en el mito de Isis y Osiris. Es un buen ejemplo en el que vemos el papel de la diosa Isis como una mujer, podríamos decir, bastante activa, que rescata a su esposo un par de veces, siempre está ahí para ayudarlo en lo que necesite, asegura la descendencia quedándose embarazada de Horus, que va a ser el futuro rey de Egipto. Hay un título muy importante también que ostentó Nefertari y que no he mencionado anteriormente, que es el título de esposa del dios, en este caso del dios, no esposa del rey. El término rey es Nesut y el término dios es Necher. ¿Y a qué hace referencia este título de esposa del dios? ¿Y qué hacía Nefertari con él? Esposa del dios es un título que es muy importante, sobre todo a finales de la dinastía XVII, en mujeres de la familia real. Algunas de las mujeres de la familia real en Egipto que ostentaron este título fue Ahotep, a finales de la dinastía XVII, en el segundo periodo intermedio, Ahmose Nefertari, también a finales de la dinastía XVII, comienzos de la XVIII, por supuesto también Hatshepsut antes de coronarse faraón en el año 7 de su reinado de corregencia con Tutmosis III, su hija, la hija de Hatshepsut, Neferurre. Y bueno, además de todos estos nombres que no sé si te sonarán, ¿qué significa esposa del dios? Y hace referencia al papel sagrado que tiene esa mujer, como podríamos decir, sacerdotisa, para reconfortar vigorosamente, fértilmente, hay palabras que no me deja decir YouTube como siempre, a el dios. El dios tiene que ser activo, bailando, ya sabéis por dónde voy, para así poder asegurar la fertilidad de la naturaleza.
y la continuidad de ese orden cósmico, de ese ciclo de las cosas que es la Ma'at. No solamente es un cargo que tiene esta simbología vinculada, sino que también es un cargo pues, político, en el que también está involucrado el tema de las posesiones. Otros monumentos que son interesantes, en donde aparece Nefertari activamente participando de la política, pues vendría a ser en el templo de Ramsés II, el Ramesseum, donde Nefertari aparece oficiando ofrendas a los dioses. Sabemos que uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia antigua en general y de la época de Ramsés II es la batalla de Kadesh y esa guerra contra los hititas, ¿verdad? Que, bueno, él refleja como victorioso siempre en las representaciones, por ejemplo, en el mismo templo de Ramsés II en Abu Simbel, ¿no? Aparece Ramsés II acabando con los hititas, él solo con la ayuda del dios Amón. Pues bueno, realmente, en la realidad, lo que ocurrió es que se firmó el primer tratado de paz conocido en la historia, y este primer tratado de paz es muy importante porque digamos que impuso un status quo nuevo, un nuevo orden entre Egipto y el reino de Hatti, de los hititas. Tenemos una carta de correspondencia en la política exterior entre estos dos imperios, podríamos decir, en la que Nefertari pues habla de que está feliz de que se haya dado la paz entre los dos estados y manda recuerdos y saludos a la esposa del rey hitita. Hemos hablado de algunos de los monumentos que nos dan a ver cuál era la actividad política de Nefertari. Por supuesto aparece muy comúnmente junto a su marido, a Ramsés. Pero hablemos de cuál es el último monumento, el más tardío, en el que aparece Nefertari representada activamente como reina, y es en una estela que se encuentra en la parte de afuera del templo de Ramsés II en Abu Simbel, que es la estela de Gekanacht. La estela nos habla de un evento que se dio en el año 24 del reinado de Ramsés II, que fue la inauguración de los templos de Abu Simbel, precisamente. En el año 24 de Ramsés II, allá por el siglo XIII a.C., y todavía el templo sigue siendo un punto referente en Egipto y al que la gente va. Me parece fascinante, la verdad. Pues el momento, hace mucho tiempo, en el que se inauguró estos dos templos, Nefertari acudió pues como digamos en un evento oficial, y la reina tenía que estar allí, por supuesto, pero no aparece tan activa y llevando a cabo todos los actos, sino que a veces en lugar de Nefertari aparece su hija Meritamón, y esto se ha interpretado como que ya Nefertari estaba en las últimas de su salud, que no se encontraba muy bien y que ya Meritamón estaba como ocupando su lugar, porque al poco ya no aparece ningún otro registro de Nefertari. Se ve que Nefertari murió al poco tiempo, quizá en el año 27, y ahora hablaremos un poco más sobre su muerte. Hablemos ahora del templo de Nefertari de Abu Simbel, un templo delicado y femenino que de verdad te animo a que visites si vas a Egipto, porque es una preciosidad. Y este es un templo que Ramsés II le dedicó a su esposa, y normalmente los medios de comunicación, digamos, más mediáticos, más divulgativos, se suele hablar del templo de Nefertari como un templo romántico que su esposo le dedicó a Nefertari, donde aparecen los dos por igual en la fachada. Quiero hacer algunos apuntes al respecto de esto. En primer lugar, es un templo que tenemos que tener en cuenta para poder entenderlo, su contexto geográfico, dónde está ubicado el templo. Y el templo está ubicado junto con el de su esposo, de Ramsés II, en la zona de Abu Simbel, es decir, en región fronteriza contra los eternos amigos del antiguo Egipto, que eran los nubios. Y esto tiene una función política, que es recordar al enemigo quién es quien manda, quién es el dios en la tierra. Y el dios en la tierra es el faraón, con su esposa diosa consorte, en este caso Nefertari. Esto es una práctica que no es totalmente nueva en tiempos de Ramsés II, ni mucho menos, sino que ya encontramos en tiempos anteriores. Digamos que a partir del gobierno de Amenhotep III, en la dinastía 18, vemos que el faraón gusta de construir templos en estas regiones dedicados a ellos mismos como dios. Aquí Amenhotep III se presentaba como dios solar ante los enemigos de Egipto, ante los nubios, y Ramsés II no es menos, por lo que construye este templo, entre otros, donde él es uno más
de los dioses. Si os fijáis en la naos del templo de Ramsés II de Abu Simbel, no aparece solo los dioses, sino que aparecen los dioses y aparece el propio rey entre ellos como uno más. Y lo mismo ocurre en este caso con Nefertari. No es solamente un templo romántico que le dedica él a ella, no, sino que tiene una funcionalidad política en el que la reina aquí lo que está encarnando, ni nada más ni nada menos, es a la propia diosa, en este caso la diosa Hathor. Y una vez entendido esto, vemos que efectivamente en la fachada del templo Ramsés II aparece en proporciones muy similares a Nefertari. Digamos que lo usual era que el faraón se representara enorme y la reina se representara más pequeñita, por lo menos en la estatuaria. Y aquí vemos algo que no es tan común, y es que Nefertari, aún siendo más bajita que Ramsés II, está, podríamos decir, en proporciones más parecidas, más similares. Pero no hay que idealizar las cosas. Ramsés, el faraón, sigue teniendo el papel más importante y siempre aparece como más grande, sus cartuchos aparecen en la parte superior, etcétera, etcétera. No hay que idealizarlo totalmente, pero bueno, esto tampoco significa que Ramsés II no estuviera enamoradísimo de Nefertari. No es algo que podamos confirmar al 100%, pero nos podemos hacer una idea a partir de algunos textos muy bonitos que están inscritos tanto en la tumba de Nefertari como en el mismo templo. En la fachada del templo aparece esta inscripción: llena de encanto, dulce de amor, amada del rey, como digamos, una descripción, una referencia de la reina. Dentro de la tumba aparece Nefertari comúnmente representada junto a la diosa, como la diosa misma, junto al faraón, oficiando algunos eventos políticos religiosos frente a la sagrada barca de Amón, por ejemplo, pero sin duda, a mi parecer, más que incluso el templo de Nefertari en Abu Simbel, la tumba de Nefertari es sobrecogedora. Conozco a pocas personas que no hayan llorado al entrar en la tumba, si te digo la verdad, no solamente por la conservación de la policromía, sino también por la delicadeza de las pinturas y lo que el artista o los artistas que trabajaron en esta tumba consiguieron transmitir a través de sus pinturas. Y es un profundo respeto y admiración por la reina que aparece en diferentes, digamos, fragmentos o capítulos del Libro de los Muertos, representada junto a los dioses con una gran bienvenida. Casi no necesitas ni saber leer los textos para poder impregnarte de ese viaje mágico que la reina está realizando a través de esas pinturas por el más allá, comunicándose con los dioses y por fin accediendo a la vida eterna. La reina está representada de manera muy fina, con sus tatuajes, su maquillaje. Supieron representar incluso la delicadeza y la fineza del tejido de su vestido, ¿no? Del lino fino, tanto que se transparentaba. La tumba está, como decía al comienzo del vídeo, en el Valle de la Reina, si es la QV de Queen Valley, en inglés 66. Como vemos en la estela de Gekanacht en Abu Simbel, a partir del año 24 Nefertari parece como que está menos activa en su rol de reina y luego ya desaparece de los registros, por lo que se considera que podría haber muerto allá por el año 26 del reinado de Ramsés II, momento por el cual ya estaría preparada la tumba para ella y ya tendría preparada su ajuar funerario. Me pregunto cómo sería ese ajuar, ¿no? Porque los ajuares funerarios, incluso de reyes y reinas, no solamente eran objetos de un gran valor material, de oro, muebles finos, etcétera, sino también de un gran valor sentimental para la persona difunta que se enterraba ahí, ¿no? Cosa que sabemos muy bien gracias al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, donde vemos que algunos objetos pues no necesariamente eran objetos tan despampanantes a nivel del valor material y por supuesto el valor simbólico que tenía a nivel religioso, sino también el valor sentimental. Algunos eran juguetes de Tutankamón cuando era niño y seguramente en el ajuar de Nefertari también habría habido este tipo de objetos. Y me pregunto qué tipo de objetos habrían sido esos que ella se llevó consigo en su ajuar y que a lo mejor no eran de tanto valor material, pero sí de un gran valor sentimental con ella, si había juguetes con los que ella jugó o algún recuerdo de algún miembro familiar suyo. No sé, son preguntas que me hago y que no conseguiremos responder nunca, por desgracia. Y es que Ramsés II tuvo un reinado muy longevo, digamos de 60 y tantos años, y él murió con 90 y tantos, una barbaridad. Es uno de los faraones más longevos de la historia de Egipto. Y claro, esto tiene sus pros, pero también tiene sus contras, y en los contras vemos que el amor de su vida, podríamos decir, si queremos romantizar este vídeo un poco, Nefertari, pues murió antes de que él incluso llegara a la mitad de su reinado. Entonces tuvo que ser bastante trágico para él perder a su gran esposa real. Y bueno, evidentemente como el papel de la reina era un
rol oficial importante, pues rápidamente ese cargo, ese título, podríamos decir, de gran esposa real pasó a otra persona. Entonces encontramos a otra reina, que era la segunda esposa real, también importante y que ahora ocupa más protagonismo, que es Iset-Nofret, y por supuesto su hija Meritamón, que también ocupa ahora el cargo de esposa real. Con respecto a Iset-Nofret, fue la que finalmente fue la madre de Merneptah, que es el heredero de Ramsés II. Nefertari tuvo 4 hijos varones al menos con Ramsés, además de algunas hijas mujeres, chicas. Pero claro, como Ramsés II vivió tanto tiempo, vio como sus hijos iban muriendo literalmente de mayores. Así que no pudo ser, y ninguno de los hijos de Nefertari pudo heredar el trono, así que lo heredó Merneptah, que ya era bastante avanzado en edad, por cierto, cuando alcanzó el trono, y por eso tuvo un reinado también muy cortito. ¿Y qué sabemos de la momia de Nefertari? Pues no tenemos la momia tal cual, o sea, no quiero hacerte ilusiones, pero ya te comenté al principio del vídeo que cuando Ernesto Schiaparelli encontró la tumba y la excavó, encontró algunos restos del ajuar y también encontró algunos fragmentos de momia, entre ellos fragmentos de piernas, que se cree que podría ser de la propia reina Nefertari. Y poco más, no podemos decir mucho más. Podrían ser las piernas de la misma reina Nefertari, que es una pena que la tumba hubiera estado saqueada. Quizá hubiera sido demasiado pedir encontrarla intacta, pero bueno, eso es lo que siempre quisiéramos, no por otra cosa, sino por toda la información que eso puede dar, porque la tumba de Tutankamón con todo su tesoro es muy interesante, no es por la información que nos ofrece, y también porque gracias a eso podemos relacionar las pinturas y las decoraciones de las tumbas con los objetos reales que representan. Hay tumbas como la de Rejmire, donde encontramos cómo van portando el ajuar funerario del difunto y vemos que algunos de ellos son objetos que tal cual se encontraron en la tumba de Tutankamón. Entonces es muy interesante siempre encontrar un objeto y el paralelo en la representación artística de las tumbas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo y que bueno, te hayas enamorado un poquito más de Nefertari si es posible, porque todos la queremos muchísimo. Si tienes no sé, alguna curiosidad más, te invito a que visites mi página web academiadeegiptología.com con mi academia online, que ya cumplimos 5 años en septiembre, y allí tienes un montón de cursos para aprender egipcio, jeroglíficos, historia de Egipto, religión, vida cotidiana. Pues nada, te invito a que te pases por allí, y si no, nos vemos por aquí o por mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok y por ahí, por todas partes. ¿Para qué decirlo si ya lo sabes? Te mando un abrazo grande. El perro está por ahí quejándose, pero bueno, un abrazo grande y nos vemos pronto. Irek Gerunefer, Ank Uja Senep.